Hola, ¿cómo estás? Es un honor que hayas sacado este tiempo para nosotros. Yo sé que tienes un montón de cosas, sé que estás ocupado, sé que tienes que lidiar con tantas cosas en nuestras vidas. De nuevo, para mí es un privilegio el hecho de que hayas tomado este tiempo y yo espero que este momento va a ser de bendición para ti, te va a ayudar a crecer espiritualmente, te va a ayudar a crecer en tu vida. Estamos en medio de una serie que se llama Despertando a la Gracia y estamos explorando diferentes formas, diferentes prácticas en las cuales Dios nos ayuda a nosotros a través del trabajo del Espíritu Santo a despertar a cómo la gracia funciona en una forma práctica en nuestras vidas. En medio de eso hemos hablado de la lectura de la palabra, hemos hablado acerca del silencio, la oración y hoy específicamente vamos a estar hablando acerca del sábado. Pero cuando hablo del sábado no estoy hablando simplemente del día de la semana, pero de la práctica de descansar, ¿verdad? De sacar un día para descansar. Así que vamos a estar estudiándolo, vamos a estar viendo y yo espero que sea de bendición para ti, pero queremos comenzar con una pregunta, como siempre lo hacemos, y la pregunta es esta. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo para descansar verdaderamente? ¿Cuándo fue la última vez que realmente tú descansaste? ¿Verdad? Que sacaste por lo menos un día para realmente descansar. Piensa acerca de la contestación de esta pregunta. Y de nuevo, te quiero invitar de que estés con nosotros aquí en persona. Nosotros estamos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana sirviendo y teniendo un servicio. Y queremos que tú participes, ¿verdad? Nos encanta que nos puedas ver en línea, pero eso es una forma de tú poder conectarte con otras personas, poder crecer, poder crear comunidad para que no hagas esto solo, ¿verdad? El crecer espiritualmente no es algo que Dios quiere que nosotros hagamos solo, así que queremos que tú seas parte. Así que con eso dicho, regresamos inmediatamente con esta semana de Despertando a la Gracia. Bueno, esta semana vamos a continuar con esta serie que hemos estado haciendo, Despertando a la Gracia en nuestras vidas, y estamos explorando los métodos, las prácticas, las formas en las cuales nosotros experimentamos de una forma práctica la gracia en nuestras vidas, cómo Dios interactúa en nuestras vidas. Hemos hablado acerca de la oración, ¿verdad? Cuando oramos, experimentamos la gracia de Dios, podemos hablar y podemos hablar libremente, saber que es un lugar seguro para nosotros, para poder hablar con Dios. Cuando leemos la Escritura, experimentamos prácticamente la gracia de Dios porque nos da sabiduría que nosotros podemos usar en nuestras vidas. Y hemos estudiado varias llaves, el silencio, el ayuno, y hemos visto cómo eso nos ayuda. Y no, si tú quieres revisarla, están disponibles para ti en este mismo canal o en esta misma página en la cual nos estás encontrando. Pero el enfoque de hoy específicamente está en el descanso o en el sábado, ¿verdad? Pero cuando hablamos del sábado, a través de esta predicación, no estamos hablando del día de la semana, sino que estamos hablando de nuevo del día del descanso específicamente. Después de una semana en la cual Dios llamó a existencia la creación completa y estuvo creando, literalmente creando la creación de la nada, la Biblia nos enseña que Dios descansó. Y eso nos lleva a un punto de preguntar, bueno, ¿Dios estaba cansado de una larga semana de trabajo? ¿O Dios necesitaba como un brequecito para estar chill o algo así por el estilo? No, esa no es la realidad. En vez de eso, la realidad es que Dios estaba modelando un ritmo esencial para la humanidad. ¿Podría haber un trabajo más difícil, más complicado que la creación del universo? ¿Verdad? Bueno, la contestación es que no. Y aún en medio de ese trabajo tan complicado, tan importante, Dios descansó. Y el descanso es algo que es central para el diseño que Dios tiene para nosotros, para ti, para mí. Y es realmente tan importante que es el tema en específico del mandamiento, de los 10 mandamientos que se reciben dentro de la Biblia. El mandamiento más largo de los 10 mandamientos es el mandamiento que nos enseña a nosotros a descansar. Así que piensa acerca de esto, ¿verdad? ¿Quién fueron los que recibieron los 10 mandamientos por primera vez? ¿Verdad? ¿Cómo llegaron los mandamientos por primera vez? Y quizás muchos de ustedes dicen, bueno, Dios se los dio a Moisés. Y eso es absolutamente cierto. Pero Dios se los dio a Moisés para que Moisés se lo diera a los israelitas. ¿Verdad? De nuevo, quizás tú viste la película o has estudiado en algún momento
Pero básicamente Dios le dio los mandamientos a Moisés para dárselo a los israelitas, pero Moisés se los dio a los israelitas, pero estos son los israelitas después de que están en el desierto, después de haber escapado 400 años de esclavitud a mano de los egipcios, ¿verdad? Eso es importante para que nosotros podamos tenerlo en mente al entender exactamente cómo estos mandamientos interaccionan con los israelitas, ¿verdad? Tú y todos los que tú conocías o todos los que ellos conocían, todos con quien habían comido, todos con quien habían jugado, todos sus familiares, todas las personas que ellos habían experimentado a través de su vida completa, con la excepción de los egipcios, habían sido esclavos por generaciones y generaciones, 400 años de esclavitud. Habían personas que estaban allí en el desierto recibiendo los mandamientos de Moisés, que ellos habían sido esclavos, su papá había sido esclavo, su abuelo había sido esclavo, su tatarabuelo había sido esclavo, su tatarabuelo había sido esclavo y tatara habían sido esclavos. Eso es todo lo que ellos conocían, esa es la realidad completa que ellos habían experimentado. Y en medio de este sistema horrible de la esclavitud, los humanos son medidos simplemente por un solo factor. Y ese factor es cuánto trabajo tú puedes hacer, ¿verdad? Esa es la forma en que la esclavitud ve al ser humano, cuánto trabajo tú puedes hacer. Y en medio de esto, ¿verdad? El mandamiento más largo, el cual el pueblo de Israel recibe en el desierto después de escapar la esclavitud, y esos mandamientos que los forjan a ellos como nación, ese mandamiento más largo era ¿qué? Descansa. Descansa, saca un día para descansar. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué esto sería tan importante? ¿Por qué tiene que ser de uno de los primeros que se da? Bueno, porque Dios quería asegurarse de que supieran que eran más que la suma de lo que producían. Y eso es sumamente importante para nosotros. Tú eres más de la suma de lo que tú produces con tus manos. Y era importante para los israelitas conocer y entender esa realidad, porque antes de eso, eso es todo lo que ellos eran. Eran productores. Ellos hacían ladrillos, cortaban árboles, buscaban agua, hacían pozos, construían pirámides. Eran lo que ellos hacían regularmente dentro de sus vidas. Mientras el trabajo es parte de la vida y es una parte vital de lo que es la vida, no es todo lo que hay en la vida, ¿verdad? La práctica del sábado, del descanso, se convierte en algo que es único y central para la identidad judía. En un mundo donde el que tenía poder y el que tenía dinero opresionaba a aquellos que eran pobres y eran débiles, y los trabajaban hasta la muerte, en Israel el poderoso y el rico descansaba junto al pobre y al débil. En esta sociedad, la cual Dios está estableciendo, es importante que todo el mundo tenía un día de descanso. La de que todo el mundo iba a sacar un día donde podían descansar. Dios nos está enseñando a través de este mandamiento de que hay más en la vida que yo quiero que tú puedas disfrutar, que no lo puedes disfrutar solamente trabajando. Así que déjame preguntarte nuevamente, ¿cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo para descansar verdaderamente? Porque es casi imposible para nosotros poder experimentar la gracia cuando no descansamos. Si nuestra vida está volviéndose loca porque estamos haciendo tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto de que no tenemos tiempo ni para pensar, pues eso significa que tú estás trabajando tanto al punto de que no puedes experimentar la gracia. El descanso intencional crea un espacio sagrado para reconectarnos con Dios, con nosotros mismos y con nuestra comunidad. Y podemos ver específicamente cómo esto se hace una realidad en una forma práctica, específicamente en Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Y lo vamos a leer, ¿verdad? Y para que tengan un poco de contexto, Jesús había comenzado su ministerio, ¿verdad? Y hablamos hace unas semanas atrás de que Marcos específicamente es un libro sumamente rápido, ¿verdad? Mientras Mateo y Lucas toman su tiempo, Marcos es sumamente rápido. Cuando vamos a leer este verso, ya Jesús había tenido un encontronazo con los líderes religiosos del momento, que eran los fariseos, ¿verdad? Ten eso en mente según estamos leyendo, ¿verdad? Marcos capítulo 2, versículo 38 al 28, el 23
versículos 23 al 28. El 23 dice así: un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer un día sábado? ¿Verdad? Ahora, una pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿están en lo correcto o no están en lo correcto los fariseos al señalar de que los discípulos están trabajando, ¿verdad? Porque están arrancando la espiga en el sábado, en el día de descanso? Y ahí es difícil de contestar, ¿verdad? Pero lo importante para nosotros tener en mente es que parte del problema en la perspectiva de los fariseos es lo que se conoce como la verja de reglas, ¿verdad? Una verja de reglas, ¿verdad? Y quizás no has escuchado esto anteriormente, pero puedes ver esta gráfica que más o menos nos deja poder entender esta realidad, pero básicamente los líderes religiosos del momento, incluyendo los fariseos, habían creado una regla, una verja de reglas alrededor de la ley, ¿verdad? Alrededor del Torá, ¿verdad? La ley que Dios le había dado a Moisés, que Moisés se la había dado al pueblo para ya cuando Jesús comienza su ministerio. Y para darte un ejemplo, para que tú puedas entender, por ejemplo, en este edificio en el cual yo estoy grabando ahora mismo, que es donde hacemos nuestro servicio todos los domingos, el límite de velocidad enfrente del edificio de nosotros es 25 millas por hora, ¿verdad? Por enfrente de nosotros tú solamente puedes guiar 25 millas por hora. Pero vamos a decir que alguien que dice, bueno, yo soy, el estándar para todo el mundo es 25 millas, pero yo soy un buen ciudadano, ¿verdad? Yo soy mejor que la mayoría de la gente y yo amo la humanidad lo suficiente. Así que yo lo que voy a hacer es que para yo ni tan siquiera acercarme a pasar de 25 millas, yo nunca voy a ir a más de 20, ¿verdad? Yo no voy a pasar de 20. Entonces venía otro líder religioso y decía, bueno, 20, eso es casi 25. Si tú en realidad eres una persona de carácter, una persona que en verdad eres bueno, pues tú no vas a pasar de 10, ¿verdad? Cuando tú guíes por ahí, si el límite es 25, ¿verdad? Dios se merece esas 15 millas y tú no vas a guiar ni de 10. Y venía otro y decía, ¿sabes qué? Si tú realmente amas a Dios, tú ni vas a montarte en el carro, tú vas a caminar. Porque si tú estás caminando, no hay posibilidad de que tú le puedas dar a alguien con tu carro, ¿verdad? Y a través de los años, después de que Dios le había dado la ley a Moisés, los líderes religiosos habían creado unos libros, ¿verdad? Incluyendo el Talmud, donde expandían en las reglas las cuales estaban en el Torah y crearon una verja alrededor del Torah diciendo, bueno, si tú no quieres ni acercarte a violar el Torah, pues tú tienes que seguir esta regla, ¿verdad? Ese mismo pensamiento de que si yo no quiero pasarme de 25 millas, ni en el carro voy a montar. Si tú eres bueno de verdad, ni en el carro te va a montar. Entonces comenzaron a usar esas expectativas como un martillo por encima de la cabeza de la gente, ¿verdad? Habían hecho lo mismo con el sábado. El sábado es no trabajes porque yo quiero que tú descanses. Pues ellos a través de sus reglas y la multiplicación de esas reglas lo habían distorsionado al punto de que no puedes ni coger una espiga cuando tú caminas. Inclusive es bien interesante la hipocresía de esta práctica porque esas mismas leyes incluían el hecho de que tú no podías caminar más de 1999 pasos. Pero ellos están en medio de un campo, ¿verdad? Ellos están caminando de un lugar a otro, están en medio de un campo cuando ven a los discípulos con Jesús arrancando las espigas. Pero entonces ellos caminaron allí y si caminaste allí, pues probablemente tú tuviste que caminar, ¿verdad? Aquellos que usan Fitbits y los relojes para poder ver, pues tú caminaste más de 1999 pasos para venir aquí para criticarnos. Pues entonces esa parte no la vas a ver, ¿verdad? Porque cuando jugamos este juego lo hacemos tan y tan difícil que nadie puede vivir en las reglas que están puestas. Y eso que se supone que fuera una bendición, como el sábado, el día del descanso, ahora se convierte en algo que es sumamente difícil para nosotros poderlo disfrutar como una bendición. Técnicamente estaban en lo correcto, pero técnicamente también habían fallado para poder entenderlo. Ahora, irónicamente, en nuestra cultura, nosotros tendemos a hacer lo mismo que hicieron los fariseos, pero en reversa. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a alguien, mira, Dios quiere que tú descanses un día a la semana, ¿qué la gente te dice?
eso es bonito, eso es bueno, debemos descansar, pero es que, bendito, yo descanso cuando me muera, porque es que hay que hacer lo que hay que hacer, y bueno, a este país yo vine a trabajar, porque es lo que hay que hacer lo que hay que hacer, porque cuando vienes a ver, no tomas tiempo para tú poder descansar, ¿verdad? En ningún momento, y caes en el mismo rol, donde tu valor es basado en lo que tú haces, y es un cierto nivel de esclavitud en el cual nosotros nos ponemos nosotros mismos, ¿verdad? Hemos hecho lo mismo, pero en reversa. ¿Y cómo Jesús responde a esta realidad, verdad? El verso 25 continúa y dice así: nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en el que él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad. Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. La clara implicación aquí es, sí, yo he escuchado eso, ¿verdad? Porque si tú eras un fariseo y tú habías estudiado la Biblia, pues tú sabías de la historia de David cuando se comió los panes que eran dedicados solamente para los sacerdotes. Y eso claramente era una violación de la ley, en cierta manera, pero ellos no lo cuestionan. ¿Por qué? Porque David es el ungido de Dios, porque David es suficientemente poderoso como para interpretar la realidad de lo que está pasando en el momento para su pueblo, para el beneficio de los que están con él. Y parte de la clara implicación de Jesús utilizar estos versos es decir, pues ¿sabes qué? Yo también. Yo soy Jesús, así que yo puedo hacer lo mismo para mis discípulos. En otras palabras, Jesús no quiere que tú uses una regla como esta simplemente como para que se convierta en un peso sobre ti, sino que Él quiere que se convierta en una bendición en tu vida. Sigue leyendo conmigo. Verso 27 dice: el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Añadió: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Así que déjame repetir eso de nuevo. El sábado se hizo para el ser humano, el descanso se hizo para el ser humano y no el ser humano para el descanso, ¿verdad? La semana, este último verano, nosotros llevamos, aparte del grupo de jóvenes de la iglesia, a un viaje misionero a Puerto Rico. Y cuando estábamos caminando por Puerto Rico, creo que era en Cagua, no me acuerdo si era en Cagua o en el pueblo de San Juan, pero estábamos caminando y en una de las ocasiones donde estábamos caminando pasamos por el lado de un teléfono público, ¿verdad? Probablemente estábamos yendo a buscar pinchos o algo así por el estilo cuando le pasamos por el lado a un teléfono público. Y algunos de los jóvenes preguntaron: ¿y qué es eso? ¿Qué es esto, pastor? Y señalando al teléfono público, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un teléfono que está aquí, ¿verdad? Yo tuve que explicarle a ellos, bueno, antes de que hubieran celulares, pues uno no podía llevarse el teléfono de tu casa contigo, a donde quiera que tú fueras. Había momentos en donde nosotros salíamos de nuestra casa y no teníamos celulares. Y los nenes me miraban como que, ¿de verdad? ¿Verdad? Ellos miraban esta realidad, no tenían un contexto en el cual ellos pudieran entender por qué en el medio de la calle hay un teléfono y hay algo ahí físico, ¿verdad?, que no puedes poner en tu bolsillo, y no tienen ni un punto de contexto para poder entenderlo, porque nos hemos apartado tanto del uso del teléfono público que se ha convertido en una reliquia, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo que Jesús está haciendo en estos versos. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Yo estaba allí cuando el descanso y el sábado se hizo, ¿verdad? Yo estaba allí cuando lo creamos. Yo estaba allí cuando decidimos crearlo. ¿Y sabes qué? Tú has perdido el contexto para poder entender esta realidad. En este mundo en el cual nosotros vivimos, estamos tan amarrados en hacer tanto y trabajar tanto y tener tantas cosas que estamos haciendo todo el tiempo, que se nos ha olvidado el deber de sacar un día completo, ¿verdad? Desde que el sol sale hasta que el sol se cae, donde yo pueda descansar. Inclusive hay muchos de nosotros que ni tan siquiera pensamos en eso como parte de nuestra expresión cristiana, y sin embargo la realidad es que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Tú fuiste creado para el descanso, para que una vez a la semana pudieras descansar, y no al punto donde
una regla te llevara a ser esclavo de reglas, pero más allá, para que tú tuvieras un momento de descanso. So, en vez de amajearte un montón de reglas de cuándo lo tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo, tienes que saber esta realidad, que el descansar representa una perspectiva única acerca de la humanidad que viene de Dios. Que como Dios te ve a ti, te ve con la necesidad de tú poder descansar. Tú fuiste diseñado para poder descansar. Inclusive, tú eres más para Dios de lo que tú puedes producir. Eso es una perspectiva única. Inclusive no hay tantos momentos en la historia donde esto ha sido una realidad y sin embargo Dios mira tu situación y te dice, ¿sabes qué? Tú eres más de lo que tú produces. El descanso proporciona perspectiva para disfrutar lo que es santo, lo que es bello y lo que es digno. Si yo estoy tan enfocado en 100,000 cosas y yo no saco tiempo para poder descansar, yo no puedo disfrutar de lo que es bello, de lo que es santo, de lo que es digno. Yo no puedo tener un concepto de la belleza si yo no tengo suficiente tiempo para poder parar y mirar la belleza, ¿verdad? De poder ver un atardecer y el Dios y pensar en el Dios que lo creyó, un amanecer y pensar en el Dios que lo creyó. Y la realidad es que es importante que nosotros tomemos este ritmo, ¿verdad? No una vez al año, pero una vez a la semana. Es un mandamiento el cual Dios tiene, es parte de tu diseño, es parte de la forma en que nosotros experimentamos la gracia. Que en un mundo donde todo el mundo abusaba de todo el mundo, Dios ha traído un orden específico en donde tú no vas a ser definido por lo que tú haces, sino que vas a ser definido por quien tú eres en Dios. Así que te dejamos hoy día con un reto, como hacemos toda la semana, y el reto es este. Aparta un día esta semana para descansar y estar con Dios. No es complicado, es simple. La instrucción es simple. La pregunta es si tú estás dispuesto a hacerlo o no. Ora conmigo. Señor Jesús, te pedimos perdón porque hemos fallado, nos hemos envuelto en tantas cosas que hacer, que hemos fallado en hacer un mandamiento básico, el cual tú nos llamas. En que una vez a la semana, el ritmo el cual tú que creaste los cielos, la tierra, y la pusiste en movimiento alrededor del sol, tú que creaste el universo, tú que creaste este sistema de 24 horas y 7 días a la semana. Y tú nos has pedido que en ese sistema saquemos un día para descansar, para hacer en vez de hacer. Señor, ayúdanos a entender que esta es parte del diseño divino para nuestras vidas. Y entender que cuando fallamos en esta parte del diseño, las cosas no van a salir como tú quieres para nosotros. Trabaja en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.